Hola, ¿cómo están? Buen día, amigos. María Paz Acevedo de la Unidad de Comunicaciones de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana y estoy muy contenta nuevamente de estar acá con ustedes en este espacio que nos brinda nuestra red social de Instagram. Bueno, esta mañana, tal como les comentábamos en el título y en las invitaciones que le hicimos previamente a este día, nuestra intención esta mañana es hablar con ustedes acerca de un tema que no es muy nombrado, que la verdad no aparece tanto en las noticias, pero ha tenido repercusiones y tiene que ver con el reajuste de las pensiones de alimentos, cómo se pide, cuánto tiempo se tarda, quién de las partes tiene que solicitar, dónde, y por otro lado el cese de la pensión de alimentos, es decir, el procedimiento que se realiza para terminar de poder pagar una obligación legal como corresponde, que es la pensión de alimentos. Vamos a estar esta mañana conversando con Lilian Orico, social de Constitución de la región del Maule, porque como ustedes saben y yo les he conversado en otras oportunidades, nuestra Corporación de Asistencia Judicial. ¿Cómo estás, Lilian? Gusto Hola, verte. buenos días, María Paz. Qué gusto saludarte. Igualmente, Lilian, le estaba conversando a las personas que se unieron con nosotros hace unos instantes que tú trabajas en el Centro de Atención de Constitución de la séptima región del Maule, porque para quienes no lo tienen claro aún, la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana tiene presencia en las regiones metropolitana, O'Higgins, Maule y Magallanes y Santa Lucía. Entonces, por eso estamos contigo y qué rico que esta mañana estemos acá conversando acerca de un tema que es muy recurrente pero poco conocido. Entonces, la idea es que podamos conversar. Mira, ya nos llegó una pregunta, pero vamos a comenzar acerca de la presentación y luego vamos tomando las preguntas que nos llegan Perfecto, acá en el chat. Bueno, Lili, perfecto, me parece muy bien. súper. Si tú nos pudieras primero que todo contar ¿qué es el reajuste de la pensión de alimentos? Como para tener una idea general. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, y siempre, porque se presenta siempre esta duda, cuando nos fijan una pensión de alimentos, se piensa erróneamente de que la pensión es fija, y las pensiones de alimentos no son fijas, precisamente porque el costo de la vida va subiendo. Entonces, si el costo de la vida va subiendo, la pensión de alimentos no puede quedarse atrás, porque tiene que cubrir todas las necesidades de las personas, en este caso de los alimentarios, ¿cierto? Entonces las pensiones de alimentos, cuando se fijan, por ejemplo, en un porcentaje del sueldo mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se acuerda una pensión de alimentos, ya sea a través de un proceso de mediación o a través de una sentencia que haga un juez, le va a decir a la persona que tiene que pagar la pensión de alimentos, ya sea el padre, la madre, en algunos casos los abuelos, ¿cierto? Claro. Que esa pensión a través del tiempo se va a ir reajustando, va a ir subiendo. Entonces normalmente se dice o se sentencia que el pago de alimentos va a ser por un porcentaje del sueldo mínimo. La gente tiene que estar pendiente que cuando el sueldo mínimo sube, también sube la pensión de alimentos, ¿cierto? Sí. Y así se va a ir reajustando a través del tiempo para cubrir justamente todas las necesidades. Ahora bien, cuando en algunos casos se acuerda un monto fijo de pensión de alimentos, es bueno saber que esto no se va a quedar así para siempre. Si se fijó, por ejemplo, el pago de pensión de alimentos, 100.000 pesos, esto va a quedar sujeto a un reajuste que lo va a aplicar el IPC, el índice del precio al consumidor. Y esto normalmente puede ser en forma semestral o puede ser en forma anual, ¿ya? O sea, a través de un año ya sabemos que la pensión de alimentos no va a ser la misma que se fijó o se sentenció. Tú nos decías, las personas tienen que estar pendientes, o sea, ya hacemos la invitación tanto a la persona que recibe la pensión de alimentos y aquel o aquella que está pagando Que la pagan, la que la responsabilidad es pagan, de ambas partes. cierto. Es responsabilidad de ambas partes. Ahora, en muchos casos sucede que por desconocimiento, ¿cierto? Porque no se le informó, porque estábamos nerviosos al momento que nos dijeron, porque normalmente el abogado que está patrocinando una causa, el mismo juez o en el mismo centro de mediación, esta explicación normalmente se la dan. Se les dice, la pensión de alimentos va a subir de tal forma, pero a veces se olvida. ¿Y qué ocurre? Que a veces las personas que están pagando pensión de alimentos siguen por mucho tiempo pagando el mismo monto, el mismo monto, el mismo monto.
Y cuando se han producido estos reajustes, si yo sigo pagando el mismo monto, se empieza a producir una deuda, ¿ya? Esa deuda a la larga la va a tener que pagar. No son intereses, porque normalmente la gente también confunde que la pensión de alimentos tiene intereses. No, lo que tiene la pensión de alimentos es un reajuste. Y si yo no me reajusto, yo sigo pagando lo mismo, el día de mañana voy a tener que pagar estos reajustes que no pagué oportunamente. ¿Y cómo lo hago? Las personas que no han pagado este reajuste, que se le ha provocado una deuda en la pensión de alimentos, tienen que solicitar a través del tribunal, ojalá con la asesoría de un profesional, ¿cierto?, de un abogado o de algún profesional de la Corporación de Asistencia Judicial, ¿cierto?, que se solicite a través de un escrito que le saquen el cálculo de cuántos fueron esos reajustes. Se envía este escrito a través de la página del Poder Judicial, con su RUT, con su clave única, ¿cierto? Y el único autorizado para decir, esta es la deuda, es el juzgado de familia. Perdón, María Paz, no te escuché. ¿Dónde se fijó la pensión? El tribunal ¿Dónde se fijó la pensión? En el tribunal donde se fijó la pensión de alimentos, ¿cierto? Se va a emitir un certificado de deuda o una liquidación de deuda de pensión de alimentos. Y en él va a venir especificado, ¿cierto?, desde que se pidió la pensión de alimentos, cuánto se ha reajustado en el tiempo, cuál es el monto actual del monto de pensión de alimentos y cuánto se ha generado en deuda por estos reajustes. Y es ahí donde viene otro proceso en el cual la persona que tenía que pagar los alimentos puede pagarlo, solicitar pagarlo en forma paulatina, a través de cuota, a través de un acuerdo de pago, ¿cierto? Una fórmula de pago, proponer una fórmula de pago y ponerse al día en ese pago de pensión de alimentos. Es súper relevante lo que estás conversándonos, Lilian, porque, bueno, nosotros sabemos y hemos oído, ya ha pasado un poquito de pensión del 10% de las AFP, que se pudo hacer de parte de las personas que se les está pagando pensión de alimentos. Y muchos casos de personas que están cobrando los alimentos requirieron que se les retuviera ese 10% de las AFP y otros tantos que dicen, yo pedí que me devolvieran mi 10% en la AFP y no me llega porque dicen que tengo deuda. Y yo tengo todo al día, todos los meses he pagado mi pensión, pero probablemente, y ahí es donde está el tema, y por eso es que quisimos conversarlos con ustedes esta mañana, es que esa pensión probablemente, y podemos estar equivocadas, pero probablemente no se reajustó. Se siguió pagando el mismo monto desde cuando se me fijó la pensión de alimentos. Y tal como tú nos dices, las pensiones de alimentos se reajustan o de manera semestral, es decir, cada 6 meses, o de manera anual. Entonces, si yo tengo una pensión de alimentos y ya debo, o sea, estoy ya hace 6 meses pagando, es muy probable que tenga que al 7º mes reajustar. Y si no es así, al cabo del mes 13, es decir, un año más tarde, esa pensión ya tiene que ser reajustada. Por lo que tú nos hablabas al inicio, los precios por lo general, y todos sabemos eso, de un año para el otro varían, y por lo general varían al alza. Por lo tanto, si el monto de pensión de alimentos se mantiene en el mismo monto del año anterior, lo que yo compraba con mi pensión del año anterior, o yo satisfacía las necesidades de mi hijo, ya no voy a poder hacer. O persona con discapacidad, etcétera, quien esté recibiendo la pensión, ya no va a alcanzar, no va a ser exactamente el mismo. No va a ser el mismo monto, claro, no va a tener la misma capacidad adquisitiva, exacto. Exacto, tiene contemplado esta fórmula del reajuste, por eso era importante que lo pudiéramos conversar. Y tú nos decías que había una fórmula que era a través del IPC, ¿cierto? Que era la posibilidad de que se reajuste así. Y también existe la fórmula en la que se fija un porcentaje del sueldo de los el sueldo mínimo, sí. Claro, y de los ingresos que tenga el alimentario, la persona el alimentante, perdón, que está pagando la pensión de alimentos. En este caso es lo mismo. La recomendación entonces es exactamente la misma. Tanto la persona que recibe los alimentos como la persona que los está aportando tiene el deber y la obligación de estar solicitándole al tribunal, ya sabemos, cada 6 meses o cada un año, dependiendo de cómo se va a reajustar esta pensión. Cómo se haya ajustado, claro, cómo se haya acordado. Exacto, para que nos informe el tribunal cuál es el nuevo monto que se tiene que estar pagando, de lo contrario se va a generar, como tú nos decías, una deuda. Normalmente esa deuda se desconoce y como decías tú, María Paz, nos encontramos con la sorpresa cuando
justamente, por ejemplo, ahora se dio mucho, al solicitar el retiro del 10%, muchas personas se encontraron con que tenían deuda sin saberlo, sin saberlo. Por eso es muy importante que la gente sepa, ninguna pensión de alimentos tiene un monto fijo, un monto estable, un monto para siempre. Siempre se va a reajustar. Así es. La fórmula que no es muy ocupada actualmente, pero que sí sabemos que todavía quedan algunos casos de personas que se les fija la pensión de alimentos dependiendo del monto de ingresos de la persona que va a pagar los alimentos. Pasa Sí. mucho con las personas que son comerciantes, por ejemplo, que tienen sueldos variables, o aquellas personas que tienen empresas, y también se les fija un porcentaje de los ingresos. Entonces dicen, esta persona pagará el 30% de los ingresos que tenga durante el mes. Y ese monto Claro. general es variable, ¿verdad? Pues, el ingreso es variable, también lo es. Eso no implica que la pensión en ese caso no se reajuste. Obviamente, tiene que ser como un cálculo matemático que se hace ahí para determinar efectivamente cuál es el porcentaje que corresponde a pagar de los ingresos del año a año. Por lo tanto, esa persona, sobre todo aquella persona que está pagando eso, tiene que tener mucho cuidado, porque si se acostumbró o la primer cálculo que salió fue tengo que pagar, por decir algo, 300.000 pesos y en todos los meses pago 300, pero mis ingresos en el tiempo han variado y han variado a positivo, es decir, estoy haciendo más que antes, claramente estoy adeudando la pensión de alimentos. Eso sí, es sí, y es importante también informar, María Paz, que siempre a la persona que sea demandada para el pago de pensión de alimentos no se le podrá fijar una pensión que supere el 50% de sus ingresos, ¿cierto? Para cubrir las necesidades, sí, sí, el 50% de sus ingresos. Entonces, igual siempre es importante estar informándose y dar a conocer también, por ejemplo, en el caso de que varíe nuestra renta, como el caso que estabas mencionando tú, porque en eso puede existir tanto una rebaja de pensión de alimentos, porque a lo mejor cuando me la fijaron tenía una situación mejor, algo más estable, sobre todo ahora en este periodo de pandemia que estamos, ¿cierto? Las remuneraciones, sobre todo las personas independientes, han visto una disminución en sus ingresos, claro, tienen la posibilidad y el derecho de solicitar una rebaja de alimentos porque han cambiado las condiciones de las cuales, del momento que se fijó la pensión de alimentos. Y este no puede superar el 50% de sus ingresos. Sí, sí. Nosotros queremos entregar la mayor cantidad de antecedentes y de herramientas precisamente porque las condiciones son variables, las situaciones, como tú señalas, Lili, han cambiado mucho, sobre todo en este tiempo en el que las cosas se han vuelto más complejas, para los trabajadores independientes, sobre todo para aquellos que trabajaban de manera independiente, pero que han tenido que tener suspensión laboral, por ejemplo, de sus empresas. Eso implicó rebaja en sus remuneraciones, muchos de ellos al 50%. Todas esas situaciones se tienen que informar al tribunal, se tiene que dejar constancia de aquello y, por ejemplo, como tú nos señalas, poder pedir al tribunal una rebaja de pensión de alimentos. ¿Eso se puede hacer en instancias de mediación, por ejemplo? Por supuesto. Eso te quería contar, María Paz. Si bien es cierto, para hacer el trámite de pensión de alimento, para gestionarla, ya sea tanto la pensión de alimento propiamente tal, o un aumento, o una rebaja de pensión de alimentos, hay un procedimiento que es importante que la gente lo conozca, que es, por ejemplo, en primera instancia, participar en un proceso de mediación. El proceso de mediación es muy bueno en el sentido de que permite a las personas, ¿cierto?, en forma directa, tratar de llegar a un acuerdo. Y si este acuerdo se da, se evitan todo el proceso de judicialización del proceso que es un poco más largo, un poco más estresante, ¿cierto? Entonces existe esta instancia en la cual hasta hace un tiempo atrás era obligatorio. Ahora con este periodo que estamos viviendo, si bien es cierto, se recomienda que lo hagamos, pero no se está obligando, ¿ya? En este minuto el proceso de mediación. Pero en términos normales, nosotros deberíamos primero utilizar esta instancia de mediación donde se busca que las partes lleguen a un acuerdo. Si este acuerdo fracasa, si no llegamos a un acuerdo, tendrán que presentar una demanda para el aumento, rebaja o lo que estábamos conversando de la pensión de alimentos.
Cuando hablamos del reajuste, ya sabemos que sí o sí se reajustan todas las pensiones, independiente de la fórmula en la que el tribunal haya determinado el reajuste. Ahora, claro. en la actualidad, la fórmula más utilizada por los tribunales, tú me corriges, pero por lo menos lo que yo he tenido la posibilidad de escucharle de los abogados, es que se determina un porcentaje del sueldo mínimo. Entonces se dice, usted tendrá que pagar el 50% de un sueldo mínimo, tendrá que pagar el 80%, el 100, el 120, dependiendo de los ingresos, porque no todos ganan el sueldo mínimo. Exacto. Nuestros usuarios demandados, a los que nosotros representamos, tienen ingresos mínimos, pero también tenemos aquellos casos donde tienen un ingreso superior y se determina este porcentaje. Entonces, nosotros sabemos que el sueldo mínimo se reajusta año a año. Han habido años anteriores donde también se ha reajustado incluso 2 veces en el año. Entonces, si usted está recibiendo un porcentaje del sueldo mínimo como recibiendo una pensión de alimentos, o por otra parte está pagando una pensión de alimentos asociada a un sueldo mínimo, y usted escuchó en la noticia, leyó en el diario, vio en internet que el sueldo mínimo subió, o que se está tramitando la ley para que el sueldo mínimo sea mayor para el próximo año, es que efectivamente usted tiene que estar alerta y decir, ok, si van a subir el sueldo mínimo, entonces quiere decir que yo voy a tener que subir también la pensión de alimentos. Y ese cálculo lo dejo de hacer. Se lo podríamos indicar si quisieran, pero si no fuera así, y tal como tú lo dices, Lili, la idea es que se realice un escrito al tribunal, se puede hacer de manera personal, la persona con su clave única y su RUT, la clave única de la que piden en el registro civil, ingresa a la página del Poder Judicial y puede se les informe el monto de reajustado de la pensión de alimentos que tiene que comenzar a pagar. Y en ese aspecto, si es que hay deuda. Sí, en ese aspecto, María Paz, yo quería recalcar la importancia de que las personas se acerquen a las instituciones o a los profesionales que correspondan para que no se malinterprete, para que no haya mala información, porque a nosotros nos llega el caso, o sea, cuando estamos atendiendo en la oficina, es que yo no sabía, es que me dijeron de esta otra forma, o yo tengo un colega, un compañero de trabajo que tiene una pensión menor. Entonces, esa información no es fidedigna. Por eso es sumamente importante que se acerquen a las instituciones que efectivamente trabajamos en esto y que le podemos entregar, cierto, con más claridad esta información, un apoyo, una orientación profesional. Así es, y por eso es que hacemos la invitación. Bueno, ustedes saben, nuestros centros de atención jurídica que están en las comunas están comenzando recientemente, a partir de esta semana, con una apertura muy excepcional, es decir, solo aquellas personas que no tienen la posibilidad de ser atendidas de manera remota, es decir, en sus casas, a través del teléfono, a través de un correo electrónico, porque no tienen correo electrónico, esas personas se están citando a nuestras oficinas. Lo contrario, seguimos atendiendo de manera no presencial, nuestros profesionales están brindando el servicio y por tanto les reiteramos la invitación a aquellas personas que se encuentran en las condiciones en las que estamos hablando acerca del reajuste de la pensión, eventualmente también de un aumento o de rebaja, que puedan visitar nuestra página web www.cajmetro.cl. En el banner principal, es decir, arriba, en la parte principal de nuestra página, ustedes hacen clic y se les va a desplegar un formulario donde nos tienen que llenar con sus antecedentes personales, importantísimo, un teléfono o el correo electrónico para que nosotros les podamos devolver el contacto, y nos señalan cuál es su consulta. Nuestros profesionales, como les decíamos, estamos todos llanos a poder atenderles, tenemos la capacidad y tenemos la disponibilidad y el compromiso para seguir haciéndolo. Por lo tanto, les dejamos la invitación abierta para que puedan utilizar ese canal. Lo otro que estábamos anunciando también en esta oportunidad, Lili, y ya vamos a ir apurando porque increíble cómo pasa el rato, es que podamos conversar acerca del cese de alimentos. Eso también es algo que uno por ahí escuchó, pero que tampoco le queda un poquitito claro cuándo se pide, quién lo pide, qué pasa si no lo pido.
son como las consultas que ya desde ya me surgen. A ver si tú nos puedes contar un poquito. Sí, sí, y que lamentablemente también nos hemos encontrado con mucha dificultad en ese sentido por el desconocimiento de la gente. Primero que nada, porque la persona que paga la pensión de alimentos normalmente piensa que es automático el cese. Y el cese de pensión de alimentos no es automático. ¿Y qué es Tengo que solicitarlo. ¿Perdón? el CES? ¿Qué es? El cese de pensión de alimentos es dejar de pagar, terminar con la obligación de pagar por el sustento de, en este caso, de un hijo, por ejemplo, si estamos hablando de los hijos. La pensión de alimentos cesa o debería cesar cuando un hijo cumple 21 años. Erróneamente, que en términos generales se piensa que para estos efectos se termina a los 18. Normalmente las personas que pagan pensión de alimentos piensan que se termina a los 18 años y que en forma automática yo tengo que dejar de pagar. Y eso no es así. La ley establece que el pago de pensión de alimentos es obligatorio hasta los 21 años, independiente de lo que estén haciendo nuestros hijos, ¿cierto? El alimentario. Por otro lado, es importante también saber que si el hijo estudia en educación superior o para una profesión, para un oficio, esta responsabilidad continúa hasta cuando este hijo termine de estudiar, hasta cuando se reciba de una carrera, cuando tenga las herramientas para enfrentar la vida. Eso quiere decir que puede ser a los 23, a los 25, si terminó a los 25 voy a dejar de pagar a los 25, pero si mi hijo sigue estudiando, si mi hijo no ha terminado una carrera, mi obligación es hasta los 28 años, independiente que haya terminado o no una carrera. O sea, perdón, que no haya terminado una carrera. Entonces, las edades que tiene que tener muy presente la gente es que el cese de pensión de alimentos termina a los 21 años, siempre y cuando mi hijo no siga estudiando, ¿cierto? Para obtener un título profesional o un título técnico, que eso podría ser máximo hasta los 28 años. Para hacer el cese de pensión de alimentos es lo mismo. Es recomendable que vayan al centro de mediación, que puedan llegar a un acuerdo, pero si esto no ocurre, el proceso se va a tener que judicializar, la persona va a tener que acercarse a hablar con un profesional, con un abogado, quien va a tener que presentar una demanda en el juzgado de familia y la sentencia la tiene que dar un juez. Si eso no existe, el cese de pensión de alimentos no se ha dado, ¿cierto? Por tanto... No se da por arte de magia ni se da por el solo No, claramente no. Y eso produce que en muchas oportunidades esto genere una deuda, ¿cierto? Porque yo dejé de pagar en forma automática, porque no fui a mediación, porque un juez no lo sentenció, yo dejé de pagar porque creí que tenía que dejar de pagar, pero resulta que mes a mes le ha ido generando deuda. Y en este caso la persona que recibía la pensión de alimentos, ¿cierto? Puede nuevamente solicitar una liquidación de deuda, va a aparecer esa deuda y esa deuda es cobrable. Por ejemplo, mi hijo pudo haber cumplido 33 años, 30 años, y yo no lo sabía, a mí me van a cobrar ese dinero. Me van a cobrar ese concepto de pensión de alimentos. Por eso es sumamente importante tener claro los 21 años o los 28 años en su defecto. Perfecto. Ahora, un tema que no habíamos tocado, María Paz, que es sumamente importante porque hemos hablado de la deuda de pensión de alimentos. ¿Y qué pasa si no la pago? ¿Qué pasa si se me genera esta deuda y yo no la quiero pagar o no la puedo pagar? Hay sanciones para eso. Y para eso hay que tener mucho cuidado, porque si yo desconocía, por ejemplo, que tenía que pagar una pensión de alimentos, que se me generó una deuda, si yo no la pago, la otra parte puede solicitar los apremios, que puede ir desde la suspensión de la licencia de conducir, ¿cierto? Orden de arresto, orden de arraigo. Entonces, la verdad, para evitar todos esos inconvenientes, es preferible que estén al tanto, que se mantengan informados, que se acerquen a los lugares que le informen correctamente. Así es. Nos hacían acá algunas preguntas las personas que están con nosotros y para que no quede que no las leímos. A ver, la primera pregunta que nos llegó cuando recién comenzamos, hoy está bien arriba, nos decía Maca Astudillo, ¿cuándo paga la retención del 10% de la AFP por pensión alimenticia? Bueno, este es un tema que no lo tratamos en esta conversación, pero sí las personas que solicitaron la retención de la AFP, la misma AFP determina el porcentaje para el pago de la deuda de pensión de alimentos, si es que no se hubiera pagado una deuda y obviamente el Tribunal de Familia tiene que haber oficiado a la AFP indicando el monto
de pensión de alimentos que se debe. Y si Sí, alcanza a cubrir la totalidad o una parte es la AFP, la este monto y la deposita en la cuenta del alimentario. Cuando María Paz, es que, hay un retraso enorme. sí, es que en ese sentido tenemos que ser claros y decir que nosotros no somos las personas que podemos establecer un plazo determinado, porque hay hay unas variables que se tienen que considerar, porque si bien es cierto, por ejemplo, la primera persona que nos hace la consulta de esto, el tribunal tiene que asegurar de que no hay otras deudas de pensión de alimentos. ¿Cierto? Tenemos que asegurarnos de que el monto que se está solicitando de retención sea repartido equitativamente entre todas las personas que puedan tener deuda, entre todos los alimentarios, digamos, de este demandado. Entonces, mientras eso no se verifique, mientras eso no se certifique, no se va a dar el paso para hacer efectivo el pago del 10%. Entonces, nosotros no manejamos esa información. Además, nosotros somos una parte de los que intervienen acá, porque como tú nos dices, si Exacto. la persona viene a nosotros, para que nosotros le solicitemos al tribunal que oficia la AFP para la retención, nosotros somos como la voz de la persona, en este caso de la persona que requiere que se le retenga. Pero los que intervienen es la AFP, es el tribunal, por otro lado es las certificaciones que se encuentra el demandado para que se le notifique que tiene esta deuda. Hay todo un proceso que Exacto. lamentablemente no depende exclusivamente del abogado o de la abogada procedimiento. Sí, y también he sabido que hay AFPs que tienen determinados tiempos y hay otras que tienen otros tiempos. Entonces, por eso es muy difícil poder contestar cuándo se paga o en qué plazo, eso no lo podemos manejar. Así es. Tenemos otra pregunta, nos pregunta Claudia, bajo 20, no, guión 2.0. ¿Qué conviene más? ¿Por porcentaje o por monto fijo? Entendemos que habla de la pensión de alimentos y ahí le explicábamos que aunque sea un monto fijo o un porcentaje, cualquiera de los dos se va a reajustar. Cualquiera de los dos se va a reajustar. Si lo hablamos en términos más prácticos y en forma muy personal, creo que es más claro, dando una opinión muy personal, repito, el porcentaje en sueldo mínimo. Creo que es más claro para sacar cada uno su cálculo, a pesar de que es el tribunal quien tiene que emitirlo, pero uno puede tener una mejor claridad. Por el precio del índice del consumidor promedio son entre un 2 o un 3% en forma anual. Claro. Que no deja de variar, que es lo que también es el sueldo mínimo. Anda muy, muy parecido. Muy parecido, pero siento que es más claro para las personas lo del sueldo mínimo. Es más Porque ustedes, sí, el IPC es mensualmente, para sacar un cálculo habría que sacarlo por 6 o por 12, según como se haya fijado. En cambio, el sueldo mínimo es anual y es porcentaje, es más fácil, creo yo, hacer el cálculo. Claro. Luego hay un saludo para ti que te dejaron por aquí. ¡Ay, qué lindo! Eduardo-RBC, también te deja un saludo para que lo puedas leer ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Pardo Santos Rodrigo, tengo una duda. ¿Cuándo se produce el cese? ¿Cuándo se cumplen los 28 años o cuándo terminan los 28 años? El cese se produce cuando el tribunal lo fija, de acuerdo al requisito. Si el requisito es la edad, cumplidos los 28 años, entonces si el hijo o hija, bueno, ahí independiente que esté estudiando, porque ahí el tope son 28 años. Si continuara un estudio porque se atrasó, tuvo una enfermedad, etcétera, pero no logró titularse, el tope de la edad es los 28, pero la persona que está pagando los alimentos tiene que requerirle al tribunal determine el cese. Es decir, que deje de existir la aplicación del pago de pensión. Si yo no hago eso, no basta cumplir la edad. Que ya nos explicaba Lili que si eso no se hace, el tribunal no tiene cómo saber, por lo tanto, para todos los efectos se sigue acumulando una deuda, una pensión de alimentos impaga. Pero sí, ojo, a modo de ejemplo, si está estudiando y se recibió, por ejemplo, a los 26 años, cesa a los 26. O sea, no es necesario que llegue a los 28 si estaba estudiando. Claro. Es cuando termina de estudiar. Pero si no ha logrado terminar de estudiar, a los 28. Claro. Cuando se titule, la circunstancia es, se tituló, entonces usted va y solicita el cese. Si no se tituló y ya cumplió los 28, usted va y solicita el cese. Exacto. Estamos pensando en personas que no tienen una discapacidad, lo pudiéramos señalar,
Porque ¿qué pasa si el alimentario, es decir, la persona que recibe pensión de alimentos, tiene algún tipo de discapacidad y esa discapacidad no le permite por sí solventar sus gastos? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay límite de edad? No, no. Se puede fijar una pensión de alimento para sustentarlo permanentemente. Así es, hasta que una de las dos partes ya no esté. Exacto. Eso igual era importante que lo pudiéramos Es señalar. importante, muy buena pregunta, sí. Nos pregunta, consulta y asesoría uno. Dice, ¿qué ocurrirá con la prescripción de la pensión de alimentos? La prescripción de alimentos entendemos que es cuando existe una deuda y esa deuda no se cobra en un periodo de tiempo, tal como todas las deudas se puede solicitar la prescripción, es decir, Así que es. se elimine que tengo esta deuda. Esa solicitud también del tribunal se puede realizar de manera personal, la persona realiza un escrito, tal como les decíamos, a través de la página del Poder Judicial, y si no tiene las condiciones o le parece que es muy engorroso o complejo, que ingrese a nuestra página web www.cafmetro.cl y nuestros profesionales le van a orientar para poder hacer el trámite de manera independiente o directamente con el patrocinio de nuestros abogados si califica para tener un abogado de la institución. En ese sentido es importante, María Paz, poder informar de que efectivamente existe una prescripción. Esta tiene que ser solicitada al tribunal y lo que siempre hay que tener claro es que la pensión de alimentos tiene que ser oportuna. Es decir, cuando el alimentario, la persona que recibe la pensión de alimentos, ¿cierto?, la requiere, la necesita. Por tanto, si han pasado un montón de años, 10 años, no sé, y no se ha hecho ningún movimiento en la causa, y recién ahora se solicita el pago de esto, ya a lo mejor no voy a cubrir con la necesidad de la alimentación, de la educación, ¿cierto? Porque a lo mejor ya es una persona adulta que se puede defender en la vida, puede enfrentar la vida de forma autónoma. Entonces, ahí es cuando se solicita la prescripción. Y hay algunos criterios que, bueno, eso se los vamos a dejar más a los abogados ya, y cierto, a los magistrados, donde se puede solicitar la prescripción después de ha pasado 3 años, 5 años que no ha habido movimiento en la causa. Sí, nos agradece Pardo Santiago Rodrigo, nos pregunta, ¿y se notifica la solicitud a la otra parte de la solicitud de prescripción de la deuda? Todos los movimientos que se realizan en la causa se notifican, es decir, se a la otra parte por escrito, ya por sea supuesto, a través del correo electrónico o por carta certificada al domicilio, dependiendo del tipo de modalidad que se determinó en el minuto en el juicio. Exacto. Estamos en la hora, estamos un poquito pasados. No te creo. Sí. Mira, no sé si hay algo más que quieras decirnos o estamos listos para algo que se nos haya quedado por ahí. No sé qué se nos pudo haber quedado en el tintero, lo pasé muy bien, estuvo muy entretenido, sí, quedó con gusto a poco, creo que nos faltó algo más que entregar, ojalá existiera otra oportunidad donde podamos estar conversando, siempre manifestarle el compromiso de los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial de hacer un buen trabajo, la entrega hacia la gente que atendemos. Yo no soy abogada, soy asistente social, quise hacerlo lo mejor posible, lo hice con mucho cariño, así que muchas gracias por la oportunidad, María Paz, ha sido pero realmente muy grato estar acá. Qué bueno, Lili, para mí también, colega las dos, así que nada, yo también muy contenta de haber estado esta jornada contigo, esperamos haber sido claras, y si no, nuestra página web va a recibir todas las consultas que nosotros no podemos alcanzar a resolver, así que un abrazo grande, sigamos cuidándonos, todavía no es tiempo de ahí una libertad, asociándonos para cuidar a los demás. Un abrazo grande y que estén muy bien. Un abrazo, cuídense mucho. Cariños a todos, que estén muy bien. Gracias, María Paz. Chao, chao.